Mi nombre es Jorge Alberto Ripani y esta es la materia Historia Constitucional Argentina en la comisión número 4. Hoy vamos a ver el pronunciamiento de Urquiza, la guerra con el Brasil y la caída de Rosas. Es decir, es una serie de sucesos que ocurre más o menos en 2 años, entre abril de 1850 y febrero de 1852. Estamos ante uno de los instantes decisivos de la historia argentina y sudamericana. La antigua historia escolar había nominado a este pedazo de la historia como meramente batalla de Caseros. En la misma se habría producido una interna del Partido Federal entre el rosismo y el antirrosismo, o el urquicismo y el rosismo. Sin embargo, los estudios historiográficos más modernos que analizaron los distintos instrumentos jurídicos, diplomáticos y militares, llegan a la clara conclusión de que estamos en presencia de una guerra que tiene 2 centros de interés. Un centro de interés es la Confederación Argentina, que tiene como conductor al encargado de las relaciones exteriores, que es Juan Manuel de Rosas, y el otro centro de interés es el Imperio de Brasil, que tiene como monarca a Pedro de Braganza. La historiografía brasileña entiende a este periodo histórico como Guerra do Prata. En esta guerra del Plata, digamos, se había producido el enfrentamiento que decimos. Y los primeros historiadores brasileños, mejor dicho, más vinculados con el acaecer de los gobernantes brasileños de turno, es decir, los triunfadores de esta guerra, van a nominar a esta guerra como Guerra contra Oribe e Rosas, es decir, guerra contra Oribe y Rosas. Actualmente la mayoría dice Guerra do Prata, Guerra del Plata, pero algunos de los actuales también prefieren decir, más así popularmente, para que se entienda mejor, Guerra contra Oribe y Rosas, porque Prata es parecido a Cisplatina, que es la primera guerra, la Guerra Cisplatina, que termina en 1828. Esta es la segunda Guerra de Prata o guerra contra Oribe y Rosas. Los uruguayos llaman a esta guerra como Guerra Grande, ¿no? En esto la emparentan un poco con la Guerra Grande, según la llaman los paraguayos, a la Guerra de la Triple Alianza. Nosotros la Guerra del Paraguay la llamamos Guerra de la Triple Alianza. Los paraguayos la llaman Guerra Guazú en guaraní o Guerra Grande. Los uruguayos llaman a esta guerra, la que estamos comentando ahora, en 1850, 1852, como Guerra Grande. Podría ser una guerra parecida, tiene similitudes con la Guerra de la Triple Alianza porque se suscriben tratados internacionales y es una gran coalición, una gran alianza entre 3 o 4 países, 3 países y 2 provincias contra un solo país. Es decir, en eso hay una similitud. En ese sentido, esta podría ser la guerra de la primera Triple Alianza y la otra la segunda de la Guerra de Triple Alianza, que va a venir en la década siguiente. Para clarificar un poco mejor la cosa, los escritores, lo de la historiografía revisionista, ¿no? Los autores argentinos revisionistas, llaman a esta historia casi por unanimidad como Segunda Guerra con el Brasil. La primera es la guerra que termina en 1828 por la banda oriental y esta es la segunda. Bueno, Miguel Ángel Sena, en un libro bárbaro que se llama Argentina-Brasil, 4 siglos de rivalidad. También José María Rosas, en su libro El pronunciamiento de Urquiza, lo va a llamar así. Los autores modernos también, Leandro Castañino, Marcelo Bullo, la llaman de la misma forma. Segunda Guerra con el Brasil. Creo que en la Argentina se entiende mejor. Para esta interpretación, la batalla de Caseros es una de las batallas que se va a dar en la guerra con el Brasil y es la última, la culminante.
Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la historia? ¿Cómo es la lógica de los acontecimientos? En 1850, la Argentina se encamina a recuperarse económicamente. ¿Por qué? Porque está en un estado de paz. Ahora la Argentina ha terminado la guerra con Bolivia, ha terminado victoriosa en Bolivia, ha terminado victoriosa en la guerra del Paraná contra Francia e Inglaterra, celebra los tratados Arana-Southern con Inglaterra en 1849 y Arana-Lepredur con Francia en 1850. Este último con Francia no llega, la Asamblea Francesa no llega a aprobarlo porque se empiezan a suceder estos episodios. Además de que Francia, Europa en general, pero Francia en particular, está en momentos convulsionados, ¿no? Se produce una insubordinación en 1848. A su vez, la Argentina, ¿no es cierto? Digamos, esto hace que su aduana se empiece a recuperar, que digamos, se levanta el bloqueo anglo-francés, el comercio empieza a prosperar, la aduana empieza a recibir mayores dineros. También Oribe, que es el presidente de Uruguay y es un aliado de la Argentina, el Partido Federal uruguayo, está casi por triunfar, ¿no? El sitio de Montevideo, que es financiado y asistido por la Confederación Argentina, está en un momento propicio para lograr el triunfo. Solamente el gobierno de Montevideo, el gobierno de los colorados uruguayos, el gobierno de los unitarios uruguayos, va a ser sostenido ahora. Ya Francia le quita el apoyo luego de la paz con la Argentina, va a empezar a ser financiado mediante deuda externa con el Barón de Mauá. El Barón de Mauá es el representante de la banca Rothschild en Brasil. Brasil, en este momento, sigue ocupando las misiones orientales argentinas, ha reconocido la independencia de la provincia del Paraguay, que es una provincia del Virreinato del Río de la Plata, ha financiado en la guerra de la Mesopotamia al general Paz y al ejército paraguayo, que son derrotados por la Confederación Argentina, y también envía al vizconde de Abrantes a Londres y a París para intentar frustrar el acuerdo de paz con la Argentina, cosa que no se logra. Este imperio brasileño ve este momento argentino, este buen momento económico, militar argentino, que además en lo militar puede poner en funcionamiento 50.000 soldados veteranos de distintas guerras y acostumbrados a pelear. Tiene un generalato de fuste, pese a que ha fallecido Estanislao López, cuenta en sus filas con el principal estratega militar de Sudamérica, que es Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Cuenta en sus filas con Martiniano Chilavert, cuenta con Pacheco y también con Oribe, que es el presidente de Uruguay, es un general acostumbrado a guerrear. Y también con Lucio Mansilla, que ha triunfado contra las armadas anglo-francesas en la guerra del Paraná. Es decir, que la Argentina cuenta militarmente con una superioridad, por lo menos en lo que hace a tierra, no así en lo que hace a escuadra, porque la escuadra brasileña cuenta con barcos a vapor, que son los más modernos. Brasil ve todo esto como una amenaza. ¿Cómo sabemos que Brasil ve esto como una amenaza? Bueno, vayamos directamente a la carta que le manda el encargado de las relaciones exteriores brasileña, el canciller brasileño, que es Paulino Suárez de Souza, a un senador. Es decir, una carta de nivel nacional, una carta seria, no es cualquier carta. Le dice Paulino: suponga el noble senador que el gobierno de Buenos Aires se apoderase de la banda oriental. Suponga que se apoderase del Paraguay. La Confederación, a pesar del estado de debilidad en que la juzga el noble senador, puede poner un ejército de 20 a 30.000 hombres. Puede sacar de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, principalmente de allí 20 o 30.000 hombres, y una excelente caballería de Entre Ríos como no la hay mejor. Apoderándose también del Paraguay, podría sacar de allí unos 20.000 soldados. Robustos, obedientes, sobrios. En estos países acostumbrados a la guerra,
que no tienen los hábitos industriales y pacíficos que nosotros tenemos, absorbidas las repúblicas del Uruguay y Paraguay, que cubren nuestras fronteras, en la Confederación Argentina quedarían abiertas nuestras provincias de Mato Grosso y de Río Grande del Sur. ¿Quedaríamos así muy seguros?, le pregunta Paulino al senador. ¿Y quién nos dice que no se nos vendría a exigir entonces la ejecución de los tratados de 1777? Está hablando de los tratados entre Portugal y Castilla, por los cuales Portugal devuelve los territorios de las misiones orientales. Hoy vemos las misiones occidentales, ¿no? Ahí en la provincia de Misiones, las misiones orientales son como 2 misiones más, es decir, es 2/3 más del territorio de la actual Misiones. Y también había devuelto en ese tratado la colonia del Sacramento enfrente de Buenos Aires. La otra inquietud, que es una inquietud menor a esta inquietud geopolítica, también está vista por los esclavos del Imperio de Brasil, imperio esclavista. Estos esclavos, cuando logran huir, logran pisar el territorio de la Confederación Argentina, quedan en libertad. Estos esclavos forman una población negra bastante grande, bastante importante en la Confederación Argentina, y están en un barrio de Buenos Aires, son rosistas, se convierten al federalismo, hacen zambas, le dedican zambas a Juan Manuel de Rosas, a su hija Manuelita, hacen fiestas de las cuales ellos participan. Esto es importante decirlo en cuanto a que la población negra esa ya no existe más en la Argentina, no quedan rastros, ha sido masacrada, ha sido exterminada en las posteriores guerras civiles que se van a reanudar luego de la batalla de Caseros. Ahora bien, ¿cómo se produce la guerra? ¿Cuáles son los primeros aprestos militares? ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que van acompañando la guerra? El primer episodio bélico ocurre con los estancieros brasileños de Río Grande do Sul, que como política de Estado, ¿no?, porque venían siendo apoyados por el Imperio del Brasil, por su ejército, robaban ganado de la banda oriental, es decir, son descendientes de los bandeirantes brasileros. Hasta ahora la Argentina y Uruguay presentaban distintas reclamaciones verbales, diplomáticas y por cartas. Pero ahora, en estos años, 1850, el presidente de Uruguay, aliado de la Argentina, los va a repeler militarmente. Se produce una batalla, triunfa el presidente uruguayo, Oribe, y como el ejército brasileño interviene, el encargado de las relaciones exteriores de Argentina ordena a Guido, al amigo de San Martín, que era el embajador de la Confederación Argentina en la corte brasileña, que retire la embajada, que retire sus cartas diplomáticas, y se rompen las relaciones con el Brasil. La guerra ya está prácticamente declarada, la guerra ya está en juego, ya ha habido un episodio bélico, ya se han roto las relaciones, pero la guerra no se declara. ¿Por qué no se declara? Porque el primer tratado con el Brasil, el tratado de 1828 de la Primera Guerra, obligaba a los países beligerantes, a los países firmantes, a esperar 6 meses para poder declarar válidamente la guerra luego de la ruptura de relaciones. Pero la guerra ya es un hecho. Los gobiernos provinciales en ese momento envían cartas de adhesión, inclusive los gobiernos mesopotámicos, a el encargado de las relaciones exteriores. Argentina nombra al gobernador de Entre Ríos como jefe del ejército de operaciones para pelear contra Brasil, que se acantona naturalmente en la Mesopotamia, porque es el territorio que está más cerca de Río de Janeiro, que es donde está en aquel momento la corte brasileña. El gobernador de Entre Ríos, ante un tanteo de la corte brasileña para poder aliarse, un tanteo de inteligencia brasileño, le va a contestar lo siguiente. Es decir, con esto vemos que el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, comprende la gravedad de la situación. Le dice en una carta: yo, capitán general de la provincia de Entre Ríos, parte integrante de la Confederación Argentina, general en jefe de su ejército de operaciones,
que viese empeñada a esta, es decir, a la Confederación Argentina, su aliada la República Oriental, ¿cómo pues cree el Brasil, cómo lo ha imaginado por un momento, que permanecería frío e impasible, porque le piden la posibilidad de que se declare neutral, frío o impasible, ¿cómo puede esperar eso?, a esa contienda en que se jugase nada menos que la suerte de nuestra nacionalidad o sus sagradas prerrogativas, sin traicionar a mi patria, sin romper los indisolubles compromisos que a ella me unen y sin borrar con esta ignominiosa mancha mis antecedentes. Es decir, el jefe de operaciones del ejército argentino para pelear contra Brasil comprende la gravedad de la situación. La guerra es inminente. Ahora bien, sabemos que Urquiza cambia de opinión. La pregunta histórica es ¿por qué cambia de opinión? Bueno, hay un motivo posible, no lo sabemos, ¿no? Pero hay un motivo posible político que es la voluntad de poder, la voluntad de ascender en los escalafones. Como se dice que Monaguillo no quiere ser papa. Bueno, es posible que Urquiza haya sido, digamos, dominado por esa intención, que es lícita, ¿no? Cualquiera quisiera ascender en las posiciones políticas de su país. También se ha hablado, los propios, digamos, participantes de esto han hablado de motivos económicos. ¿Por qué? El gobernador de Entre Ríos venía reclamando que se levante hace tiempo distintas regulaciones de la Confederación Argentina que impedían el comercio con el puerto de Montevideo, porque el puerto de Montevideo era un gobierno unitario financiado por Francia, luego por el barón de Mauá brasileño, que era enemigo de la Confederación y que se resistía a ser gobernado por el presidente Oribe, el presidente blanco federal uruguayo. También se habla del boom de la lana. En este momento Inglaterra ha hecho una revolución productiva, donde necesita más materia prima, más lana para sus telas. Los estancieros mesopotámicos fundamentalmente, también algunos bonaerenses, también algunos santafesinos, se han dado cuenta de este tema económico internacional y se han puesto a producir ovejas, es decir, pasan de ser ganaderos a ganaderos y overos o a overos solamente. Urquiza no solamente es el gobernador de Entre Ríos, sino que también es uno de los principales productores estancieros, overos de la provincia de Entre Ríos. Y en general, estos productores overos mesopotámicos se ven representados en él. El secretario de Urquiza, su propio secretario, Cuyas y San Pérez, declara en sus memorias posteriores que de las propias estancias, que eran muchísimas, era el principal estanciero de la Mesopotamia, de Urquiza, habían salido cueros y también carnes para nutrir al ejército invasor de Inglaterra y Francia en la guerra anterior del Paraná. Esto está en las memorias del secretario de Urquiza, Cuyas y San Pérez. Otro importante, digamos, hombre de la época, que es William Gore. William Gore es el diplomático acreditado, ¿no? El diplomático británico en Río de Janeiro. Envía en estos tiempos una comunicación a su cancillería diciendo que el Imperio de Brasil lo ha sobornado a Urquiza con 30.000 libras esterlinas. Inclusive dice William Gore, este diplomático, que el Imperio estaba dispuesto a poner el doble de las libras esterlinas. Finalmente Sarmiento, que es compañero de Urquiza, tiene grado de teniente en el ejército aliado y es quien redacta el parte de guerra, ¿no? Es el redactor de los partes militares. Va a decir en una carta que Urquiza mismo le dice que el rey de Brasil, el rey Braganza, mantiene todavía su corona gracias a él mismo, ¿no? Gracias a Urquiza. Y también dice en esta carta de Juncal, Sarmiento, que Brasil le pagó a Urquiza de otra forma, que como Urquiza era el principal proveedor de la guerra, el principal proveedor del ejército aliado, había cobrado también por ese lado, digamos, por el lado de ser un proveedor, además de ser
el principal general de ese ejército. Estas hipótesis que se tejen acerca del cambio de opinión de Urquiza podría ser que sean todas falsas, podría ser que alguna proceda o podría ser que procedan varias o todas en conjunción. No lo sabemos. Lo cierto es que llega el pronunciamiento de Urquiza, es decir, Urquiza cambia ahora públicamente de opinión. Luego de estos tanteos diplomáticos con la inteligencia brasileña, Urquiza comunica a través de sus agentes este cambio de parecer, es decir, que puede llegar a ser ahora un aliado de Brasil. ¿Cómo sabemos esto? Porque el canciller brasileño Soares de Souza le va a enviar una carta al presidente de Paraguay, Carlos López. Es decir, estamos hablando de una misiva al primerísimo nivel internacional, estamos hablando del canciller brasileño, el cerebro de Brasil, con el presidente paraguayo, donde le dice que Brasil le ha impuesto a Urquiza, gobernador de Entre Ríos, que se declare y rompa con Rosas, dice textualmente así. Le hemos impuesto que se declare y rompa con Rosas de manera clara, positiva y pública, para poder hacer ahora, luego de esta declaración pública, el tratado de guerra contra la Argentina. La versión oficial, que es un tanto controvertida, hay quien dice que no se hizo, otros que no se hizo y que se hizo por los diarios, otros que se hizo públicamente mediante un acto en la plaza. Esta versión oficial dice que hay un acto, evidentemente, en la plaza de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que es donde Urquiza tiene su centro de operaciones. Esta plaza se llama General Ramírez, donde se han leído a viva voz 2 decretos provinciales. El primer decreto, que es un instrumento importante, acepta la renuncia de Rosas al encargo de las relaciones exteriores y a su vez declara a Entre Ríos una provincia, un estado soberano, y reasume el gobernador el manejo de las relaciones exteriores. Este gobernador, que es Urquiza, también tenía ya facultades delegadas, facultades extraordinarias por la Asamblea de la provincia de Entre Ríos. Y Urquiza va a suscribir algunos tratados, como ahora vamos a ver, que violan el Pacto Federal de 1831 que tenía vigencia, que era esa constitución empírica de la Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque el Pacto Federal establecía que no se podían realizar las provincias firmantes tratados con países extranjeros sin el consenso de las otras. Bueno, Entre Ríos lo va a realizar, Corrientes también lo va a realizar, violando el Pacto Federal. El segundo decreto es un decreto que tiene más que ver con lo argumentativo, ¿sí? Va a tener que ver con la justificación de este cambio de opinión. Va a establecer que se cambia la divisa "mueran los salvajes unitarios". Claro, ahora los unitarios son aliados de esta alianza contra la Confederación Argentina, que encabeza Brasil. Se va a trocar ese lema por el lema "mueran los enemigos de la organización nacional". Léase que la historia oficial, Bartolomé Mitre, nomina a las primeras presidencias que van a venir luego de la Constitución de 1853 como presidencias de la organización nacional, es decir, recepta la base argumentativa del decreto del gobernador de Entre Ríos. Es importante también decir que Francisco Segui, el otro secretario privado de Urquiza, va a decir en sus memorias que él mismo lo convenció a Urquiza de que utilice el pretexto de organizar al país, que era, digamos, dictar una constitución. Este va a ser, según Segui, que era el secretario de Urquiza, un pretexto para poder justificar este cambio de opinión. Lo cierto es que todas las demás provincias, ahora excepto Corrientes solamente, van a repudiar gravemente a Entre Ríos con epítetos. Están las comunicaciones de los gobiernos provinciales, son fulminantes con el gobernador de Entre Ríos. Si bien algunos ya estaban teniendo algunas negociaciones privadas
para ver qué pasaba y mantenerse neutrales, porque ven que esta es una alianza internacional muy grande contra la Confederación Argentina y temen perder sus posiciones. Bueno, parece que este pronunciamiento de Urquiza, ahora porque fuese una imposición del Brasil, como dijo el canciller brasileño, ahora porque sea algo que de motus propio de Urquiza, logra, digamos, convencer a Brasil y logra, digamos, que este marco de desconfianza sea zanjado. Tan solo 20 días, es decir, el pronunciamiento de Urquiza es el 1 de mayo de 1851, el acuerdo que se va a celebrar, que es el primer instrumento jurídico que aparece, es el 29 de mayo, es decir, el mismo mes de 1851, va a ser suscrito entre Brasil, el gobierno colorado de Montevideo, y Entre Ríos. Este va a ser un tratado militar de guerra que va a poner, digamos, como objetivo, dice textual, hacer salir al presidente Uribe de la banda oriental. El artículo 15 señala una declaración de guerra condicional. Si el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina lo rechazaba o reaccionaba militarmente, se tornaría en una alianza de guerra contra la Confederación Argentina, no solamente contra Uruguay. El artículo 17 reconocía los derechos, dice exactamente, los derechos adquiridos territoriales de los firmantes, es decir, la vieja teoría brasileña, que en realidad era portuguesa y luego brasileña, de luti possidetis, que se utilizaba para ir comiéndole territorio a Hispanoamérica, ¿no? Al Imperio Español, del cual nosotros somos parte. Claro, para las provincias firmantes, ¿no? Que son Entre Ríos, la banda oriental, no significaban prácticamente ninguna ganancia, pero para Brasil sí, porque Brasil poseía de hecho las misiones orientales, que eran como el territorio que hoy ve de las misiones 2 más, es decir, 2/3 de lo que ahora son las misiones argentinas. Y también este tratado establece la libre navegación de los ríos interiores lindantes con las provincias firmantes, es decir, Uruguay y Entre Ríos, para los buques de guerra brasileños. Y el artículo 23 dice invitar a Paraguay, que es el otro gran actor internacional que todavía no estaba jugando sus cartas. Viene otro instrumento, que es la declaración de guerra a Brasil. Rosas militarmente comete un error. En principio desoye a ese gran general que sí sabía de milicia más que él, que era Uribe, que era el presidente a su vez de Uruguay. Le propone atacar Entre Ríos con el ejército sitiador de Montevideo, que era más o menos 9.000 hombres. Rosas lo desoye. Entre Ríos entonces invade la banda oriental, apoyado por la escuadra brasileña, que es la que conduce y digamos, lleva al ejército de ahora, antes era de la Confederación, ahora era de Entre Ríos, para invadir la banda oriental. Y por primera vez se produce la batalla de Tonelero, donde la escuadra brasileña invade mediante cañonazos el territorio de la Confederación Argentina. En agosto de 1851, ya lo podía hacer desde marzo, pero lo hace en agosto, la Confederación Argentina declara formalmente la guerra y la comunica a la Cancillería británica y al resto de las cancillerías, declara la guerra al Brasil. Ya hay una declaración de guerra de la Confederación Argentina. De manera que Uribe, presidente uruguayo, está sitiado. Uribe va a estar encerrado. Por el norte vienen aproximadamente entre 13.000 o 15.000 brasileños, que es más o menos la mitad de lo que podía poner en tierra Brasil en ese momento, al mando, ¿no?, de Río Grande do Sul, del gobernador de Río Grande. Por el oriente, ¿no? Perdón, por el oeste lo va a tener
al ejército de Entre Ríos, más la escuadra brasileña, y por el sur lo va a tener a los unitarios colorados uruguayos que van a empezar a salir de Montevideo y lo van a sitiar. Oribe se ve más de la mitad, digamos, de inferioridad de condiciones numéricas en soldados y va a terminar capitulando, ¿no? Va a terminar prácticamente no presentando batalla. Es decir, que ahora la banda oriental se viste de colorado, se viste de aliado. A partir de ahí se produce ahora un segundo tratado, que es el otro instrumento jurídico, 21 de noviembre de 1851, lo celebran Entre Ríos, ahora va a entrar Corrientes, el Imperio de Brasil y Montevideo. Este segundo tratado internacional de guerra contra la Confederación Argentina realiza un eufemismo en el artículo 1 porque dice que la guerra no se le declara a la Confederación Argentina, sino al encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, que es como hoy decir, no le declaro la guerra al presidente argentino Alberto Fernández, o mejor dicho, no le declaro la guerra a la Argentina, sino se la declaro a su presidente, ¿no? Alberto Fernández, y lo invado, ¿no? Y digamos, es un eufemismo. El artículo 7 de este segundo tratado dice que Brasil paga 4 cotas de 100.000 patacones, que es mucho dinero, al 6% de interés mensual. Se genera un empréstito que es una deuda externa que va a ser asumida desde el Vamos por las provincias de Corrientes y Entre Ríos, pero que van a ser hipotecadas, ¿no es cierto? Pero a su vez se obligan a obtener del futuro gobierno de la Confederación Argentina la nacionalización de este empréstito externo. Es decir, que Corrientes y Entre Ríos hipotecan desde el Vamos su territorio y la Confederación Argentina, que va a ser el ejército autoproclamado liberador de la Confederación Argentina, ya está hipotecada antes de que inicie su campaña el ejército que se autoproclama, digamos, que la va a liberar. Y por otra parte, decíamos que a su vez a Brasil la guerra le va a salir prácticamente gratis porque luego cuando triunfa la deuda externa esta va a ser nacionalizada, es decir que el derrotado paga los costos de la deuda mediante este empréstito que luego se nacionaliza. Además, Entre Ríos y Corrientes se comprometen a obtener del futuro gobierno de la Confederación la libre navegación de los ríos interiores. Fundamentalmente para Brasil es el Paraná, porque con el Paraná puede llegar francamente a su provincia, el Mato Grosso. Ahora el Mato Grosso está dividido entre Mato Grosso del sur y Mato Grosso del norte. Y también al Paraguay. Por otra parte, el artículo 18 establece una cosa que es clave. La futura paz, es decir, una vez derrotado el gobierno de la Confederación Argentina, la futura paz entre Brasil y Argentina va a tener que ser consensuada por todas las partes. De manera que ahí se demuestra que Brasil y también Uruguay no son ejércitos auxiliares, sino que tienen un rol principal, porque sin ellos no se va a poder negociar ninguna paz. Por último, se establece que el tratado va a quedar en secreto entre los firmantes, hasta tanto se termine el episodio bélico. Luego se firma un tratado importante, que es un tercer tratado, otro instrumento, entre Paraguay, Entre Ríos y Corrientes, donde Paraguay adhiere a este tratado anterior, es decir, Paraguay también forma parte de la alianza y declara la guerra con Argentina, pero no va a proveer hombres, soldados, sino que va a proveer caballada, va a proveer caballos. Y viene, se producen algunos episodios. El último episodio bélico más importante es la Batalla de Caseros, 3 de febrero, episodio cúlmine de 1852, donde básicamente los 50.000 hombres que podía poner en funcionamiento la Confederación Argentina para combatir con Brasil, recuperar la banda oriental y la provincia paraguaya y las misiones orientales, se van a enfrentar entre sí
en Morón, cerca de Buenos Aires. Algunos plantean que Rosas, que es muy buen diplomático, pero no es un buen estratega militar, los deja llegar hasta Buenos Aires y que esto sería un error. Estos 50.000 hombres se terminan enfrentando entre sí. El ejército aliado a su vez va a tener caballada paraguaya, va a tener parte del ejército sitiador de Montevideo, que era de la Confederación, y luego de su derrota algunos cambian, digamos, de bando, son obligados a pelear. Más o menos 4.000 hombres son estos. Unos 5.000 ponen tierra del lado argentino Brasil, que son comandados por, digamos, hablan en portugués y son comandados por generales portugueses. La escuadra brasileña en su totalidad va acompañando los hechos desde el río Paraná, y a su vez en Colonia de Sacramento está fondeada otra parte con unos 5.000 brasileños más para entrar por la retaguardia, entrar por el sur, por Buenos Aires, que está a pocos kilómetros si es necesario. Si bien Rosas comete estos que con el Diario de Luna algunos dicen que son algunos errores, Urquiza reconoce en sus comunicaciones que Rosas combate con valentía, va a estar dirigiendo personalmente el combate, que la guerra dura muchas horas, es decir, que es una guerra importante, la resistencia es importante, y bueno, inclusive, digamos, tener en cuenta que Rosas va a ser herido en su mano mientras escapa, ¿no? Cuando ya está la retirada, o sea que formó parte personalmente de esta batalla. Rosas, como último instrumento, firma la renuncia, jurídicamente esto es importante. Con esta renuncia, digamos, al encargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina y al ser gobernador de Buenos Aires, va a pedir asilo en la embajada británica y se va a, digamos, a partir al exilio. La posición mayoritaria de los historiadores es que Rosas parte al exilio directamente a Inglaterra, donde termina derivándose en Southampton, vive como un farmer, y otros, de manera minoritaria, Muñoz, Zavalla, plantean que Rosas junto con Echagüe, que es ese gran amigo, ese gran confesor de Rosas, van a pasar primero por una mediación en el Vaticano, donde se realiza una reunión al primer nivel, se habría realizado una reunión al primer nivel internacional, donde Rosas pacta su exilio en Gran Bretaña con enviados británicos, y luego recién ahí habría ido a Inglaterra, cuestión que todavía hoy no la tenemos clara porque el Vaticano no ha levantado, digamos, los secretos de las reuniones que se dieron en esos años. Por otra parte, los federales orientales van a continuar luchando como pueden en inferioridad de condiciones, se dan una pequeña revancha en la elección presidencial de ese mismo año, logran obtener la presidencia que va a ser efímera porque luego van a ser aplastados por los colorados, digamos, militarmente y tienen que cambiar de presidencia y se van a constituir como el histórico Partido Blanco Uruguayo, que es el Partido Federal del Uruguay que continúa hasta hoy. El ejército de Brasil, que había peleado en Caseros, pospone su entrada en Buenos Aires hasta el 20 de febrero, porque el 20 de febrero se cumplía aniversario de la derrota brasileña en manos argentinas en la batalla de Ituzaingó. Entonces las tropas brasileras van a entrar en Buenos Aires recién el 20 de febrero, unos días después, desfilando militarmente. El periodista español Hortelano en su crónica cuenta que van a ser silbados por la población de Buenos Aires, que lo ve entrar, lo ve festejar en brasilero, tocar música brasileña y, digamos, música, digamos, militar brasileña, y van a ser silbados por la población digamos, de Buenos Aires. También, bueno, es justo decir que el Imperio del Brasil otorga al gobernador de Entre Ríos, Urquiza, lo ordenan la Gran Cruz de la Orden de Cristo, que era una orden, digamos, de Brasil, le entregan, digamos, la Gran Cruz de la Orden de Cristo.
Con los años, el gobernador de Entre Ríos se va a arrepentir y va a escribir lo siguiente. Urquiza dice: tentado estoy de llamar a Rosas, pues solo él es capaz de gobernar aquí. Decían que era detestable la tiranía, pero ahora resulta insoportable la demagogia. Toda la vida me atormentará constantemente el recuerdo del inaudito crimen que cometí al cooperar, en el modo en que lo hice, en la caída del general Rosas. Toda la vida me atormentará constantemente el recuerdo del inaudito crimen que cometí al cooperar, en el modo en que lo hice, a la caída del general Rosas. Temo siempre ser medido con la misma vara y muerto con el mismo cuchillo, por los mismos que por mis esfuerzos gravísimos y mis errores he colocado en el poder. Y en una carta, ¿no? Hay una misiva que le escribe a Rosas. Rosas la recibe en Southampton, le dice: esta carta no es otra cosa que la expresión de buenos sentimientos que le guardan los mismos que contribuyeron a su caída, pero que no olvidan la consideración que se debe al que ha hecho tan gran figura en el país y los servicios cuya gloria nadie puede arrebatarle, y son los que se refieren a la energía con que siempre sostuvo los derechos de la soberanía e independencia nacional. ¿Cuáles son las consecuencias para la Confederación Argentina de esta guerra, esta derrota, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra con el Brasil? Bueno, Brasil se erige por muchas décadas a partir de ahora como la principal potencia subordinante del continente o el subcontinente sudamericano. La Confederación Argentina pierde definitivamente las misiones orientales, que es, digamos, 2 veces más lo que hoy es las misiones argentinas. Se nacionaliza la deuda externa con el empréstito brasileño. También es importante apuntar que se desmembra definitivamente la banda oriental. Si bien los federales uruguayos van a seguir peleando hasta la derrota de Aparicio Saravia, pero ya en un marco de inferioridad total. Se reanuda la Guerra Civil Argentina. Argentina ahora se va a dividir en dos, es decir, se fragmenta la Confederación entre Buenos Aires y el interior. Ambas van a ser 2 estados soberanos distintos por muchos años. Se deroga la ley de aduanas y todo proteccionismo económico. Empieza a caer la manufactura del interior andino. También se realiza la apertura de la navegación del río Paraná a Brasil para que pueda acceder al Paraguay y al Mato Grosso, que era algo que la Argentina había resistido. Y también se produce un tratado de libre navegación, es decir, se le abren los ríos interiores a Inglaterra, que era lo que había querido Inglaterra con la Guerra del Paraná. El encargado de tramitar este acuerdo es Charles Hotham, el mismo almirante británico que había combatido, que había liderado la invasión anglo-francesa al río Paraná. Este tratado se hace en septiembre de 1853. Bueno, en resumen, los instrumentos jurídicos que van a ir acompañando toda esta Segunda Guerra con el Brasil son: la primera, que es la ruptura de relaciones exteriores entre la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil en abril de 1850, el pronunciamiento de Urquiza, que va a ser la lectura de 2 decretos, que lo explicamos recién, eso es el 1 de mayo de 1851. Número 3, el primer tratado internacional militar en mayo de 1851, inmediatamente después del pronunciamiento, entre Ríos, la parte, digamos, del gobierno de Montevideo y el Imperio del Brasil. La declaración de guerra argentina formal en agosto de 1851 al Imperio del Brasil. El segundo tratado, digamos, entre ahora ya Corrientes se incorpora,
Corrientes, el Imperio del Brasil, Entre Ríos y Montevideo. Y luego viene el tercer tratado, donde adhiere Paraguay a todo esto, que le declaran la guerra a la Confederación Argentina. Y por último, el séptimo instrumento jurídico de esto es la renuncia de Rosas, que redacta luego de ser derrotado la Confederación Argentina en el 3 de febrero de 1852. Bueno, cualquier duda que tenga al respecto me escriben. Mi email es estudioripani@hotmail.com y por favor suscríbanse al canal de Facebook que es Historia Constitucional Ripani, donde ahí están todas las novedades y también nos podemos escribir por cualquier duda. Muchísimas gracias.